Esta noche he sido invitado para platicar con ustedes y he escogido darles una plática rápidamente sobre tres momentos muy importantes para entender la arqueología y de la biodiversidad que ha existido en la historia de la Cuenca de México. ¿Cómo vamos a empezar? Pues bueno, lo primero es entender rápidamente qué es la biodiversidad. La biodiversidad básicamente se trata de la diversidad de plantas y animales, de organismos que existen en un área determinada. ¿Por qué esto es importante? Pues porque México es una de las naciones con mayor diversidad de nuestro planeta. Contamos con cerca del 10% de todas las especies animales que existen, plantas y animales que existen en nuestro planeta. De hecho, junto con Indonesia, China, Colombia y la India, somos los países que mayor biodiversidad en el mundo presentan. Por eso hemos sido denominadas como naciones megadiversas. ¿Esto por qué es importante? Pues porque esta misma biodiversidad siempre fue observada por los pueblos prehispánicos, los pueblos que habitaron México antes de la llegada de los españoles. Básicamente para todos estos pueblos, la naturaleza era la base de todas sus creencias y de la mayor parte de las creencias religiosas que existían. Por solamente ponerles un ejemplo que ustedes están observando, el jaguar fue considerado por prácticamente todas las culturas mesoamericanas, como los olmecas, los mayas o los mexicas, como uno de los animales más fuertes y más potentes. De hecho, lo equiparaban con el ser humano, lo cual lo hacía el animal más importante de todo el reino animal. Esto fue importante porque para los seres humanos los animales siempre fueron considerados de alguna manera símbolos o elementos importantes dentro de la cosmovisión y de la manera de entender las sociedades y su forma en la que mm, aterrizaban todo su conjunto de creencias en lo que nosotros fundamentalmente llamamos las religiones. Por eso siempre vamos a ver como el jaguar o el águila son animales que son siempre seguidos y siempre representados en todas las culturas. El caso de la Cuenca de México es muy significativo y por eso quiero hablarles de tres grandes momentos, porque la Cuenca de México, como ustedes saben, pues ha sufrido grandes cambios. Hace 10.000 años contaba con un gigantesco lago que se fue cada vez desertificando más hasta sufrir un fuerte episodio de desertificación desde hace más o menos 500 años. Esto coincide con la llegada de los españoles y con la destrucción de la urbe de Tenochtitlan, que es uno de los lugares que mejor conocemos en cuanto a la biodiversidad de animales de nuestro país. Pero ya llegaremos a eso. Por eso entonces les quiero platicar sobre tres momentos específicos de la biodiversidad y la arqueología de la Cuenca de México. El primero, nos referimos a los hallazgos de fauna pleistocénica que se están dando en la zona en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en el Estado de México. Esto es un sitio de mayor importancia para la arqueología en México y para la paleontología, porque han sido descubiertos más de 200 restos de mamuts que hasta donde nosotros entendemos, ha sido en muchos sentidos también uno de los animales que fueron aprovechados por el ser humano. No son muchas las evidencias de interacción entre los mamuts y los hombres, pero últimamente hemos ido encontrando cada vez más evidencia y los hallazgos de Santa Lucía han sido en este sentido muy significativos, porque no solamente hemos encontrado la presencia de grandes mamuts, sino también de otros grandes elementos y animales de fauna pleistocénica como caballos, camellos, bisontes e incluso seres humanos que estuvieron interactuando con esta fauna pleistocénica. Esto nos da una señal inequívoca de la grandeza de esta biodiversidad que existía en la Cuenca de México hace alrededor de 14.000 años. Pero si nos vamos un poco más cerca, pues ya empezaríamos a ver cuál es la interacción de los animales con el mundo de lo que nosotros llamamos Mesoamérica, es decir, más o menos estaríamos hablando de los últimos 3.000 años antes del presente, es decir, más o menos el año 1000-1500 antes de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. Uno de los ejemplos más importantes o tal vez uno de los más significativos es la presencia de los animales en la ciudad de los dioses, en Teotihuacán. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las pinturas murales nosotros encontramos una gran diversidad de animales representados, como por ejemplo águilas,
lobos, coyotes, jaguares, serpientes o muchos otros elementos que nos hablan de una increíble representación de la fauna. Pero los arqueólogos que trabajaron ahí a principios del siglo, por ejemplo, en la pirámide de la Luna, hicieron toda una serie de hallazgos increíbles. Por ejemplo, la pirámide que ustedes están viendo en este momento es la séptima etapa, es decir, hay 6 pirámides adentro de la que ustedes están viendo, y cada que se construía una ampliación de las pirámides, se dejaban increíbles ofrendas. Por ejemplo, se podían dejar en algunos casos jaguares o águilas, junto con muchos otros elementos como figuras de mosaicos, figuras de obsidiana, algunos sacrificados humanos. Porque esto va a ser muy importante porque siempre vamos a estar notando la presencia de los jaguares, de las águilas, pero en estos casos particulares que les estoy mostrando, estos animales fueron enterrados vivos en el interior de la pirámide y fueron depositados encima de ellos el relleno de la propia pirámide. Es decir, estos animales fueron ofrendados, era tal su importancia que fueron ofrendados o dedicados a la construcción de los edificios. ¿Cómo sabemos que los animales estaban vivos? Bueno, porque este jaguar fue encontrado con cercanía de restos de la jaula que lo tenía, e incluso se encontraron restos de las heces fecales del animal que le dejó poco antes de morir. Mismo caso de esta águila que tenía las alas rotas previamente al momento de la deposición, y esto quiere decir que este animal ya no podía volar, este animal había sido intencionalmente preparado para ser depositado. Estos son hallazgos increíbles que nos muestran también, nos hablan de una increíble biodiversidad que estaba siendo aprovechada en el centro de México, en la cuenca de México, en Teotihuacán, alrededor aproximadamente del año 400 después de Cristo. Sin embargo, el número uno de nuestras muestras de biodiversidad en la cuenca de México, sin lugar a dudas, se lo llevan las ofrendas del Templo Mayor. ¿Por qué? Porque los mexicas tenían un verdadero concepto muy interesante de los animales. Incluso todos cuando nacían los mexicas se les asociaba particularmente con un nahual o con un animal, dependiendo de los símbolos o signos que hubieran nacido. Pero adentro del Templo Mayor se dejaron una serie de depósitos como el que ustedes están viendo, que nosotros llamamos ofrendas, en donde hay una increíble variedad de animales y de biodiversidad faunística y probablemente vegetal que nos deja a los arqueólogos fuera de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque lo que ustedes pueden ver al centro, en la zona central, digamos, partiendo la ofrenda a la mitad, es la trompa de un pez sierra, de un animal marino muy grande, de aproximadamente unos 4 o 5 metros de largo. Esta solamente es la parte frontal, o en la esquina superior izquierda, donde se puede ver un gigantesco coral asta de venado que proviene del Golfo de México. ¿Qué sucedía? Que los mexicas depositaban grandes animales o animales muy complejos, de animales muy, muy grandes, e incluso algunos de ellos estaban vestidos. Por ejemplo, este lobo está vestido para representar probablemente una deidad. En las patas traseras tiene cascabeles de cobre, en la cadera tiene un cinturón de conchas y tiene algunos adornos de oro como el pectoral, y tiene también en la parte superior se puede ver lo que llamamos un machete de telar. Esta es el arma femenina por antonomasia de los mexicas, y esto se debe a que este lobo ha sido identificado como una eh, hembra. Este caso es un poco menos formal, pero también es un águila que tiene un pectoral de concha y que también tiene sus ajorcas de cascabeles en las patas. Estos son solo 2 o 3 ejemplos de lo que uno encuentra en las ofrendas del Templo Mayor, y que lo hacen un sitio increíble. Se han encontrado más de 500 especies animales, incluidos conchas, corales, caracoles, etcétera, etcétera. Una gigantesca cantidad de animales que los invitamos a visitar el Museo del Templo Mayor para poder conocer y poder tener una mejor idea de cuál es esta gran biodiversidad. Hasta aquí hemos llegado, amigos, con este video relacionado con la biodiversidad en la Cuenca de México, explicada en 3 momentos. Les agradecemos muchísimo su atención, y si tienen interés en saber más sobre nosotros,
visiten el Museo Nacional de Historia Natural, visiten los museos de Lina y visiten al profesor Panda en las redes sociales. Muy buenas noches, les agradecemos esto y sigan disfrutando de la noche de museos.